Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Fran Pacheco, soy psiquiatra y el día de hoy les quiero hablar sobre el trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar o enfermedad bipolar, también como se conocía antiguamente como psicosis maníaco-depresiva, es una enfermedad del estado de ánimo que se caracteriza por las alternancias de cuadros de depresión con cuadros de manía o de hipomanía. Como todos conocemos, la depresión se caracteriza por una disminución del estado de ánimo. Es decir, el paciente experimenta que está decaído, sin energías, sin deseo de hacer las cosas, no duerme ni come bien. También puede haber mucha tristeza. Todo lo contrario ocurre con la manía, y esto significa manía, es una exaltación patológica del estado de ánimo que se caracteriza por que hay mucha energía. El paciente está muy ágil, tiene mucha energía, duerme poco, tiene alegría muchas veces. La principal diferencia entre la hipomanía y la manía es la gravedad. Es decir, la manía tiene un estado de exaltación más grave que la hipomanía. Igual que en la manía pueden existir síntomas psicóticos, ya sean alucinaciones o delirios, es decir, ideas delirantes casi siempre de grandeza. Esto no ocurre así en la hipomanía, que a pesar de que el estado de ánimo sigue exaltado, está por encima de lo normal, nunca llega a este nivel. Y precisamente una de las clasificaciones más usadas en la actualidad de trastorno afectivo bipolar es la siguiente: el trastorno afectivo bipolar tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que ocurre cuando se alternan los episodios depresivos con la manía, y el tipo 2 los episodios depresivos con la hipomanía. El trastorno afectivo bipolar es un trastorno bastante frecuente. Una de cada 200 personas lo padece y es relativamente predominante en el sexo femenino, aunque es muy poca la diferencia. También se ha visto que hay una incidencia importante de este trastorno en pacientes que tienen antecedentes familiares del mismo. Es decir, no se ha descubierto todavía que sea 100% hereditario, pero sí un paciente que ha tenido los padres o los abuelos con esta enfermedad tiene un poco más de probabilidades de padecerlo que quizás el que no tenga un pariente con esta entidad. En cuanto al diagnóstico, es importante saber que esta enfermedad se diagnostica por la historia clínica del paciente únicamente. Es decir, no existe ninguna prueba de laboratorio ni de imagen como rayos X, resonancia o tomografía que sea capaz de hacer un diagnóstico certero de esta enfermedad. Así como tampoco existe ninguna prueba psicológica que sea capaz de diagnosticar con certeza esta enfermedad. Como les decía, el diagnóstico es clínico, el diagnóstico lo hace el psiquiatra por la historia clínica del paciente. ¿Cuándo podemos diagnosticar el trastorno afectivo bipolar? Por ejemplo, un paciente que tiene un historial de episodios depresivos anteriormente y hace un cuadro maníaco o hipomaníaco, ya podemos poner el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Si bien no se conoce cuántos episodios depresivos o maníacos o hipomaníacos puede hacer un paciente con trastorno bipolar a lo largo de la vida, sí se ha visto que hay ciertos y determinados factores de riesgo que pueden hacer que se desencadenen o que sean más seguidos estos episodios de descompensación. Por ejemplo, el uso de drogas o alcohol tiene más riesgo de que los episodios se repitan o sean más severos. También los pacientes que se exponen a situaciones muy estresantes, que no cumplan las horas de sueño. Es decir, hay una cantidad de factores determinados que hacen que estos episodios sean más repetidos y sean más graves. Si bien existen algunas terapias que pueden ayudar a el manejo del trastorno afectivo bipolar, lo que sí está comprobado es que el tratamiento es basado en la farmacología, es decir, en la terapia biológica. Es la única terapéutica que está aprobada hasta hoy para tratar el trastorno afectivo bipolar. El tratamiento de elección en los pacientes con trastorno afectivo bipolar son los medicamentos estabilizadores del estado de ánimo y eutimizantes. Este medicamento, por ejemplo, el litio, es un medicamento que se usa desde hace muchos años para el trastorno afectivo bipolar y sigue siendo la primera línea de tratamiento en este trastorno. Pero tiene una cuestión
que a veces se requiere que el paciente se haga la litemia cada 6 meses o un año para medir las concentraciones de litio en sangre, ya que cuando se salen de los niveles normales pueden ser tóxicas para el ser humano. También existen otros medicamentos que tienen diferentes usos en medicina y sobre todo en neurología, pero en psiquiatría se usan como estabilizadores del estado de ánimo. Por ejemplo, la carbamazepina, el valproato de sodio, de magnesio, la lamotrigina y otros medicamentos. No es poco frecuente ver también el uso de los medicamentos antidepresivos en el paciente con trastorno afectivo bipolar cuando viene con, por supuesto, con un episodio actual depresivo. Es decir, en la depresión bipolar se pueden usar este tipo de medicamentos, pero tiene que ser bajo supervisión médica. ¿Por qué? Porque a veces el uso de antidepresivos en esta enfermedad puede ocasionar lo que se conoce como viraje. El viraje es pasar de la fase depresiva a la fase hipomaníaca o maníaca. Es decir, hay que tener ciertas precauciones a la hora de usar antidepresivos en el trastorno afectivo bipolar. Otro de los medicamentos muy usados en el trastorno afectivo bipolar son los medicamentos antipsicóticos, ya que se ha visto que en los cuadros de manía, cuando hay un cuadro psicótico presente, se pueden usar. Incluso se pueden usar a bajas dosis, aunque no exista la psicosis, para controlar también algunos síntomas importantes en este trastorno. Como conclusiones, vimos que el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad del estado de ánimo bastante frecuente. Vimos que se diagnostica a través de la entrevista médica y que no existe ninguna prueba de laboratorio para su diagnóstico. También vimos los diferentes medicamentos que se pueden usar para este trastorno. Ante cualquier duda, ante cualquier cuestión, puede comunicarse con nosotros. Chao.